aleluya. Algunos hermanos ya estaban desesperados por escuchar la palabra de Dios a través de mis labios, ¿verdad? Espero que después que la oiga mi hermano no se enoje. Poderoso sea el nombre del Señor. Vayamos al libro de Joel, en su capítulo 1, en su verso 1 al 4, y asimismo el capítulo 2 en su verso 12. Poderoso es el nombre del Señor. Saludamos a los amigos, a los hermanos, a la mamá de mi hermana Wendy. Dios me la bendiga. Nos alegramos de verla nuevamente aquí en medio del pueblo. Amén. Asimismo a los amigos que están atrás, a los hermanos, que Dios les bendiga. Siéntase libre de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Joel capítulo 1, en su verso 1 lo tenemos, iglesia. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos al 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre. En esta hora te doy toda gloria, en esta hora te doy toda alabanza a ti, Padre, porque tú nos concedes el privilegio de traer la palabra tuya, Padre. Sabemos que no es palabra de hombre, sabemos que tu palabra tiene poder para libertar, tu palabra tiene poder para restaurar, tu palabra rompe las cadenas, tu palabra quebranta el yugo, tu palabra, Señor amado, corra, Padre, y sea glorificada. Tu palabra entre como espada, Padre, y penetre lo profundo del corazón, Padre. Discierna pensamientos e intenciones del corazón, Padre mío. Oh Padre de la gloria, rompa toda cadena, rompa toda atadura, mientras yo predico tu palabra, Padre mío. Glorifícate, Padre, sana, liberta, restaura, bautiza, llénanos del poder del Espíritu Santo, Padre, y echa fuera a Satanás, a sus demonios y a todo brujo, santero, hechicero que se oponga, Padre mío, porque no podrás resistir tu palabra, Señor amado. Oh Padre de la gloria, yo me encargaré de darte toda gloria, yo me encargaré de darte toda alabanza, de darte toda adoración a ti, mi Dios, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Gracias, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Gloria sea el que vive. Vamos a estar predicando bajo el tema, son 2 por 1, son 2 temas por un mensaje, mi hermano, para que nos gocemos. Poderoso es el nombre del Señor. Tenemos tiempo, estamos en vigilia, mi hermano. Vamos a predicar bajo el tema, consecuencias devastadoras por el pecado y la misericordia restauradora de Dios. Oiga bien, consecuencias devastadoras por el pecado y la misericordia restauradora de Dios. Poderoso es Dios. Cuando buscamos en el diccionario la palabra consecuencia, esta palabra significa el resultado inevitable de un hecho o acontecimiento realizado. En otras palabras, nosotros, mi amado hermano, tenemos que entender, mi hermano, que todo lo que nosotros hagamos en esta vida tendrá un resultado, tendrá una consecuencia, sea positiva o sea negativa. Y lo dice la palabra del Señor, mi hermano, en Gálatas capítulo 6 y verso 7 dice: no os engañéis.
¿Por qué, mi hermano? Porque hay mucha gente que quiere vivir engañada. Hay mucha gente que quiere que se le predique la mentira, que quiere que se le predique falacia, que quiere que se le predique lo que su corazón quiere. Pero Dios le manda a decir a la iglesia, no os engañéis. No nos engañéis. Porque Dios no puede ser burlado, mi hermano. Hay mucha gente que cree que se puede burlar de Dios. Hay mucha gente que cree que puede caminar como se le da la gana y que no va a tener consecuencias. No, mi hermano, no podemos caminar como se nos da la gana. Usted se engaña a usted mismo o a usted misma si usted no está caminando como a Dios le agrada. Porque dice Dios, no puede ser burlado, mi hermano. Usted se podrá esconder del pastor, usted se podrá esconder de los líderes, del hermano, de quien sea, pero hay de un ojo que no nos vamos a esconder nunca, y ese es el ojo de Jehová, que atalaya toda la tierra. Por eso tenemos muchas veces consecuencias devastadoras, aún en medio del pueblo. Aunque nos congreguemos, aunque vengamos 5, 6, 4, 3 días a la iglesia, muchas veces hay mucho pueblo devastado. Porque la palabra devastado significa asolado, arruinado, seco, vacío, mi hermano. Y muchas veces así estamos caminando delante del Señor. Alabamos nada más a Dios con este aparatito, pero cuando estamos allá, mi hermano, nos cuesta sacar un gloria a Dios, nos cuesta sacar una alabanza. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, mi hermano, y entender y saber lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué, mi hermano? Porque no crea usted, mi hermano, que escapará. No crea joven que va a escapar, no crea adulto que va a escapar, no crea niño que va a escapar, no crea que va a escapar del juicio de Dios, mi hermano. Dice la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable. Que todo lo que el hombre sembrare, eso asimismo segará, mi hermano. Usted quiere gozo, usted quiere paz, usted quiere victoria. Entonces debemos de humillarnos delante del Señor. Queremos presencia, debemos de humillarnos delante del Señor. Queremos vida eterna, debemos de humillarnos delante del Señor. No de labios solamente. Porque de labios le alaban hasta los impíos, los mundanos, los allá afuera. Pero la iglesia le debe de adorar de corazón. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escudriñando la palabra del Señor, nos damos cuenta, mi hermano, que este libro de Joel, un libro tan pequeño, pero con una poderosa palabra, mi hermano, profecías que aún todavía no se han cumplido, mi hermana, están aquí en este libro tan pequeño. Nosotros podemos ver, mi hermano, los juicios de Dios, nosotros podemos ver las consecuencias del pecado, asimismo podemos ver la misericordia de Dios también. Escudriñando este libro, mi amado hermano, aprendemos que la palabra del Señor dice, en el primer capítulo dice, palabra de Jehová que vino al profeta Joel. Cuando yo buscaba qué significaba el nombre de Joel, Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios le estaba recordando una vez más a este pueblo que solo Jehová es Dios. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque este pueblo acostumbraba a irse tras lo que no era Dios. Este pueblo acostumbraba a estar en la mentira, acostumbraba a abandonar aquel fuente de vida y acababa para sí mismo cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y usted podrá decir, yo estoy aquí en los cultos, yo no me pierdo un culto, pero muchas veces el corazón está lejos de Dios, su cuerpo está aquí, pero su mente y su alma, solamente Dios sabe dónde andan.
Entonces Dios le quería recordar a este pueblo que Jehová es Dios. Porque este pueblo era idólatra. ¿Cuántos idólatras dentro de la iglesia, mi hermano? Miles de idólatras, hermano. Idólatras en el trabajo, idólatras en el teléfono, idólatras a los hijos, idólatras al dinero, mi hermano. ¿Cuántos idólatras tenemos dentro de la iglesia de Cristo? Y no queremos reconocer y no queremos entender que muchas veces practicamos ese pecado. Ah, no, mi hermano, yo no soy como los católicos. Yo no me arrodillo a los muñecos. Pero ¿qué te está robando el tiempo para alabar a Dios? ¿Qué te está quitando el tiempo para orar? ¿Qué te está quitando el tiempo, mi hermano, para exaltar el nombre del Señor? Todo aquello que te roba el tiempo para adorar a Dios se llama idolatría. Se llama idolatría porque allí tienes tu corazón. Porque el Señor dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Pero la fuerza se la damos al César y a Dios le damos el cansancio. No, mi hermano, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Alabado sea el nombre del Señor. El mensaje primeramente iba dirigido a los ancianos. Oiga bien, a los ancianos. Y cuando hablamos de ancianos en la palabra, no solamente hablamos de un señor viejito, sino estamos hablando de los líderes, de los ministros de Jehová, de los que están al frente de una obra, de los que están anunciando la palabra del Señor. El mensaje primeramente iba dirigido a los ancianos, a los líderes, porque los líderes, los pastores, los evangelistas son los responsables, mi amado hermano, de traer el mensaje tal como está escrito, sin congraciarse con nadie, sin añadirle, sin quitarle, mi hermano. Oh, porque fulano se va a ir, ¿qué importa si se va por la palabra? Que se vaya. Pero el que quiera quedarse por la palabra, que se quede. Pero el mensaje iba dirigido principalmente porque usted como líder, usted como pastor, es el responsable de ver qué es lo que le está dando al pueblo, de ver qué alimento le está dando a la iglesia, mi hermano. Los líderes son los principales en dar el ejemplo. Todos somos llamados a vivir en santidad, pero principalmente aquellos que Dios ha puesto al frente, porque usted no está viendo lo que está pasando. Un pastor se corrompe, si un líder se corrompe, no se corrompe solito, detrás de él se lleva mucho pueblo ignorante. ¿Por qué digo ignorante, mi hermano? Porque no conoce la palabra, porque no escudriña la palabra del Señor. Entonces la palabra iba primeramente, pero asimismo dice, oí esto, anciano, y escucha tu tierra. O sea que el mensaje era para todos, porque había un juicio, porque venía la plaga, porque estaba la calamidad, mi hermano, para la tierra. Como vemos hoy en día lo que está pasando allá afuera. Mucha gente, mi hermano, no quiere de Dios, mucha gente no quiere nada. Y sin embargo, mira la calamidad, sin embargo, ve lo que está pasando, pero no quieren nada con el Señor. Pero nos damos cuenta, mi hermano, que el mensaje no se quedaba allí. Es que el mensaje no se tiene que quedar solamente en nuestras vidas. La palabra tiene que correr. La palabra tiene que fluir. Te oigan o no te oigan. El problema de nosotros es que cuando no vemos que las almas se convierten, queremos callar. El problema de nosotros es que cuando no vemos que la obra crece, queremos detenernos. No, mi hermano, Noé predicó, mi hermano, y no se convirtieron. Usted suelte la palabra del Señor. Le oigan o no le oigan, usted suéltela. No es que el hermano anda mal, por eso no se convierten. No, mi hermano, es porque el Señor dijo que los últimos tiempos serían semejantes a Sodoma y Gomorra y a los días del diluvio. Pero nosotros nos desesperamos y creemos que el pastor está en pecado y creemos que los líderes están en pecado. ¿Que no se están convirtiendo las almas? No, mi hermano, es que estamos en esos tiempos donde la gente endurece el corazón.
Por eso no nos desesperemos, porque Dios levantó a Ezequiel y le dijo, habla. Te oigan o no te oigan, pero siempre sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Siempre sabrá el pueblo que hubo palabra del Señor. Porque esta palabra, mi hermano, mucha gente dice, el pastor me juzga, los líderes me juzgan, el que predique me juzga. No, mi hermano, es esta que dice la palabra de Dios, que esta te juzgará en el día del juicio. Porque se predicó y no quisiste entender. Poderoso es el nombre del Señor. Y ahí es donde vemos, mi hermano, que el mensaje no se quedaba ahí. Le dice Joel, aquel pueblo le dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos. Y ahí corrió hasta la segunda, tercera, cuarta generación. Oiga bien, cómo Dios nos ha venido exhortando a nosotros en los últimos días con nuestros hijos. Yo no sé si usted estaba aquí cuando la palabra de Dios se predicaba, pero hay muchos puntos que tomaron los hijos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros como padres nos descuidamos de nuestros hijos. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, nos habla, nos exhorta, nos enseña. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos no son responsabilidad de la escuela, no son responsabilidad de aquí de la iglesia. La responsabilidad es tuya de enseñarles, de instruirles la palabra del Señor. No es que la hermana Carolina ya se ensanchó con los hijos. No, mi hermano. Aquí todos tenemos una guerra. Aquí todos tenemos una lucha, mi hermano. Y es la responsabilidad de nosotros, mi hermano, seguir transmitiendo el mensaje. Seguir diciéndole a nuestros hijos, hay un infierno que tenés que escapar. Hay un cielo que hay que ganar. Son niños, no saben. Usted está equivocado. Los niños saben más que usted y que yo, mi hermano. Ya no hay ignorancia, mi hermano. Mientras hermana Santos oraba, yo me gozaba porque ella oraba por los jóvenes, por los niños, mi hermano. Porque el diablo se está levantando con los niños. El diablo se está levantando con los jóvenes. Y muchas veces la iglesia de Cristo está dormida. Solo porque los mira aquí dentro de la iglesia con falda larga, cree que su hijo y su hija anda bien delante de Dios. Pero no, mi hermano, Dios no es loco. Dios no exhorta en vano. Dios está exhortando porque Él sabe lo que se está moviendo. Y nos está diciendo, transmítale la palabra. No me quiere escuchar, hermana Carolina, está rebelde. Transmítale el mensaje. No quiero ir, siga transmitiéndole la palabra. Que no tendrá excusa. Que no tendrá excusa. ¿Sabe qué, mi hermano? Jeremías lo profetizó. En Jeremías 9, 21 al 23 dice, porque la muerte ha subido por las ventanas, ha subido por los palacios. ¿Para qué le dice? Para exterminar a los niños de la calle y a los jóvenes de las plazas. No se está cumpliendo esa palabra. ¿Qué son las ventanas, mi hermano? La ventana a través de los ojos, a través de los oídos, a través de lo que nuestros hijos ven, a través de lo que nuestros hijos oyen. Está entrando la muerte. No es que yo no lo vi que cayó muerto. No, mi hermano, están muertos espiritualmente. Así es como Satanás los mata espiritualmente. Usted no se da cuenta que su hijo no tiene ganas de adorar a Dios. No se da cuenta que no tiene deseo. Pero llévelo al parque y lo verá. Llévelo a ver televisión y lo verá. Así sucede, mi hermano. Lo digo porque tengo hijos. Porque yo sé, mi hermano, que si usted le pone la televisión, ahí está contento, ahí está feliz. Pero si usted lo trae para el culto, ahí se le duerme. Y no estoy hablando de niños pequeños, estoy hablando de niños de 7 para arriba. Eso es lo que está pasando.
Pero usted transmítale el mensaje. Porque imagínese si no hubiera habido uno que se paró en la brecha transmitiendo el mensaje, ¿dónde quedaría? ¿Dónde estaría ahora el mensaje para nosotros? Pero yo sé que en medio del pueblo hay gente obediente, gente que ama a Dios, gente que está dispuesta a obedecer la obra de Dios. Por eso es que siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tendrá a alguien, mi hermano, que le obedezca y que transmita el mensaje. Pero no seamos alcahuetes del pecado. Porque la ira de Dios viene sobre nosotros. Las consecuencias de Dios vienen sobre nosotros cuando somos alcahuetes, cuando creemos que nadie nos ve, mi hermano. No, mi hermanito, Dios le pasará factura y muchas veces ya la ha pasado y usted ni cuenta se da. No es que es el diablo, no, mi hermano, son consecuencias de su pecado. Le echamos la culpa al diablo de todo. No, mi hermano. No todo es la culpa del enemigo. Porque si nosotros estamos bien, lo reprendemos. Pero estamos mal, allí nos está atacando. Ahí tenemos consecuencias. Y oiga bien, mi hermano, este pueblo estaba pasando la gran calamidad. No permita que la calamidad llegue a nuestra vida de una forma tan irreparable. ¿Sabe por qué, mi hermano? En Proverbios 1 en adelante, usted lo lee en su casa. Dice la palabra de Dios: por cuanto oí y no escuchaste, por cuanto extendí mi mano y no quisiste atender mi voz, yo me reiré en vuestra calamidad y no oiré, dice la palabra. Mire que hay mucha gente que Dios le habla una y otra vez, y cuando le llega la calamidad está clamando, está buscando oración: ore por mí, ayune por mí, pero Dios no oye. Dios miente, no miente, mi hermano. Dios no miente. Dios es real. ¿Y qué pasa con el hermano que no sucede nada? ¿Y qué pasa con la hermana que no sucede nada? Y quieren echarle la culpa a aquel que ora por uno. No, mi hermano, es que Dios no está oyendo. ¿Sabe por qué? Porque fue rebelde a la voz de Dios. Pero aquel que oye a Dios, allí mismo Dios le promete: derramaré mi espíritu. Derramaré mi presencia, le daré vida. Pero ¿sabe qué? No quieren esforzarse. Dios me da un tema la otra vez: despierta, dormilón y dormilona. Porque somos dormilones espiritualmente. La pereza se nos nota. El cansancio se nos nota, mi hermano. Porque a Jonás lo tuvo que despertar un impío. ¡Qué terrible, mi hermano! ¡Qué terrible, mi hermana! Que tengas que venir a decirle al impío: oiga, despiértate, dormilón, dormilona. ¿Quién sabe si Jehová tendrá misericordia y nos salvará? Gloria sea al Señor. Mi amado hermano, este pueblo estaba sufriendo una calamidad terrible, una destrucción terrible. Mi hermano, estaban siendo invadidos por una plaga terrible. Usted podrá decir: estamos tranquilos, no tenemos ni una plaga, tenemos comida. Mi hermano, nos hacíamos hasta empacharnos. Nos hacíamos hasta empacharnos. Pupusas, pan, de todo. Nos hacíamos hasta empacharnos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Este pueblo estaba sufriendo la hambre. Aquí no dice cuántos miles de personas murieron, pero cuando hay una hambruna mueren miles de niños, mueren jóvenes, mueren ancianos, mueren adultos, mi hermano. Y esos tiempos van a regresar. Porque Dios no tiene nenas lindas ni nenes lindos. Si castigó a su pueblo, castigará a nosotros también, mi hermano. Pero usted y yo vamos a ser sabios y vamos a escapar. Mire que cuando leemos esta palabra, la plaga, mi hermano, era enviada por Dios. No fue Satanás que la envió. Fue Dios el que envió la plaga. Y Dios es tan misericordioso que va poco a poco.
que no te destruye de una vez, que no me destruye de una vez, porque ya hubiésemos caído aquí muchos. Pero Dios va poco a poco, para ver si el pueblo se apercibe, para ver si la iglesia despierta, para ver si aquel hombre y aquella mujer dice: me voy a volver a Dios, voy a hacer las cosas bien, voy a entregarme de corazón, no de labios solamente. Y empieza diciendo Joel: lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y lo que del revoltón había quedado lo comió la langosta. Oiga bien, y yo analizaba esta palabra y yo decía: Señor, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decirnos en la espiritual? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra no es solo literal. La palabra es más espiritual, como usted se lo imagina. Y cuando lo llevaba la palabra espiritualmente, ¿qué significará? ¿Qué es eso, la langosta, mi hermano? No crea que es aquella langosta que usted se come, como aquella que del mar, ¿verdad? No, eran como los grillos. Ha parecido así, pero no es grillo. Pero es parecido, para que usted tenga por lo menos una idea, que es ese insecto que devora toda la vegetación, todos los frutos del campo, y por lo tanto se perdía el alimento, se perdía todo, mi hermano. Y me sorprende porque investigando dice que los eruditos creen que este es un mismo insecto, desarrollándose en sus 4 facetas. La oruga es el gusanito de la langosta, y esta oruga se come lo blandito de las hojas. El saltón se come toda la hoja porque va creciendo. El revoltón se come la rama y el fruto, y la langosta devora toda la planta. Yo sé que muchos ya están entendiendo por dónde voy. Yo sé que muchos ya están entendiendo la palabra del Señor. Mucha gente, mi hermano, el pecado le empieza como una oruga. Esa oruga te está carcomiendo. Ese gusanito, esa larva fea, horrible, te empieza a carcomer lo blandito de tu corazón. Y dice: no, este es un pecadito chiquito, una mentirita chiquitita, ahí un enojo chiquitito, las contiendas chiquititas, los pleitos chiquititos, un poquito de maquillajito, un poquito quitarme las cejitas, un poquito pintarme. No es nada, mi hermano. Te está tocando la oruga, te está tocando la oruga, te está tocando la oruga, y no te estás dando cuenta que te está comiendo lo blandito, lo blandito. Y como no hay arrepentimiento, mi hermano, se convierte en el saltón. Ay, ¿cuántos van por el saltón? Porque no quieren arrepentirse. Y aquello empieza a crecer. Recuerdan que el saltón se come la hoja completa. Empieza a comerte el corazón completo. El pecado, mi hermano. Porque el paga del pecado es la muerte, mi hermano. Ay, dice la jovencita: déjame echarme un poquito de polvito porque estoy muy pálida. Déjame ponerme el pantalón en la calle. Ay, mi hermano, usted anda ya con el revoltón. El revoltón empieza, mi hermano, a comerse las ramas. Lo blandito de las ramas empieza a devorarse, ¿sabe qué? El fruto. Aquellas hojitas hermosas que empieza a dar ya fruto, empieza a comérselas. Y usted y yo muchas veces como si nada, mi hermano. No, mi hermano. Allá el pecado está carcomiendo el alma. Allá el pecado está carcomiendo. Te está quitando el fruto. Te está quitando la fe. Te está quitando el gozo. Te está quitando el amor. Aquello precioso que Dios había hecho en tu vida, te lo está robando. Pero mucha gente no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir, mi hermano. Quiere seguir, mi hermano, con la langosta. Tienen una langosta en el corazón.
Están plagueados de langosta. No hay nada espiritual de Dios en sus vidas. Lo que hay es pecado. Lo que hay es vergüenza. Lo que hay es mancha. Y cuando ya el pecado llega a ser como la langosta, ¿qué hizo la langosta? Devoró al tallo, devoró lo que quedaba de la planta, la desnudó, la asoló, la destruyó. Pero viene al culto. No está allá afuera, está aquí adentro. Como decía el pastor, ay, yo no voy a decir esto no es para aquí, sí, esto es para acá. Esto es para acá porque Dios no es loco. Dios nos está hablando a cada uno. Si Dios me habló a mí a través de esta palabra, no crea que yo me escapo, mi hermano. El que predica no se escapa. Dios primeramente me exhorta a mí. Para que no deje que la langosta me devore lo que Él me ha dado. Para que no deje que el pecado me devore. Pero a cuántos ya le robó la langosta del pecado la bendición de Dios. Los dones de Dios, cuando te deleitabas en orar, cuando te deleitabas en ayunar, cuando te deleitabas a buscar de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó, mi hermano? No, mi hermano, yo no tengo plagas, sí, hay plagas de pecado. Por eso Dios levanta a este hombre y le dice, despertad borrachos. Oiga bien cómo le dice este hombre, profeta que Dios levanta, le dice, despertad borrachos. Posiblemente usted diga, no, aquí no vemos ni un borracho. Aquí eso no va con nosotros. No, mi hermano, espiritualmente hay muchos borrachos, pero no, mi hermano, no crea, mi hermano, que Dios se va a quedar así. No, mi hermano. Pero más sin embargo, Dios le dice, despertad. Borrachos. Las características del borracho es una persona que no puede mantenerse firme. Es una persona que tambalea. Es una persona incoherente, inconstante, mi hermano. Por eso le estoy diciendo que hay muchos borrachos espiritualmente inconstantes. No pueden mantenerse firmes, mi hermano. No pueden mantenerse firmes. Cuando viene la prueba, mi hermano, otra vez cae. Cuando viene la prueba ya no le quieren servir a Dios, mi hermano. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que despertemos. Dios quiere que despertemos. Por eso le dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es que Dios tiene luz, mi hermano, para alumbrarnos. Pero la gente no cree. Despertar borrachos. Qué terrible es la palabra, mi hermano. Qué terrible. Pero qué lindo es Dios. Es que Dios es lindo. Dios es ese Padre que nos ama tanto. No quiere que sigamos embriagados de pecado. Es que yo estoy solo en la casa sentadito viendo televisión, viendo películas. No, mi hermano. Despertar borracho. Hay que despertar. La tierra de Israel, el pueblo de Israel estaba enlutado. Estaba en angustia, estaba en dolor, estaba en calamidad, estaba en desespero. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el trigo fue destruido. Oiga bien, el trigo fue destruido. El trigo tipifica a los hijos del reino que Satanás está destruyendo, porque se están descuidando, porque no están orando, porque no están ayunando, porque no están buscando de Dios. El trigo fue destruido por la plaga de pecado. Por la plaga del pecado fue destruido el trigo, mi hermano. Y yo no quiero ser destruida, mi hermano. Yo no quiero, en otra parte dice el trigo se secó. Uno se secó y el otro estaba destruido. No, mi hermano, no queremos ser ramas secas. Yo me quebranto delante de Dios y le digo, yo no quiero estar seca, hueca, vacía. Yo quiero sentir tu presencia.
Gloria al que vive, mi hermano. El mosto se secó. El mosto tipifica la bendición de Dios, la bondad de Dios, la abundancia. Se secó. Se había ido. Usted ahorita estamos bien. Tenemos buen carro, buena casa, tenemos alimento. Ay no, aquí estoy. Pero mire mi hermano, llegarán días, mi hermano, donde vendrá el hambre, donde vendrá la destrucción, mi hermano. ¿Y qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser, mi hermano? Pero qué lindo que cuando el trigo está, mi hermano, bien delante de Dios, mi hermano, no teme. Porque yo le he dicho al Señor, ay Señor amado, tanta preocupación, tanto problema lo que está pasando, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Debemos de decirle a Dios, Señor, sea que vivo o que muera, pero que yo sea para ti. Porque así tiene que estar el pueblo del Señor. Sea que vivo o que muera, pero que seamos el Señor. Humanamente nos afligimos. ¿Quién no? Pero cuando nos vamos a la palabra, metemos esa palabra en nuestro corazón y nos damos cuenta que dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas moradas hay, muchas moradas hay. Pero nosotros amamos tanto esta tierra que no nos queremos ir. Gloria sea al Señor, alábele porque Él vive. El aceite se perdió. Se perdió el aceite. No hay unción. No hay unción. Se perdió el aceite, mi hermano. En muchas congregaciones no hay aceite, no hay unción, no hay poder, no hay fuego, no hay autoridad, no hay nada, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque devoró la langosta el aceite. A los primeros que se les secó el aceite fue a los pastores. A los primeros que se les secó el aceite fue a los líderes. Y lo que hay es falacia, y lo que hay es mentira, y lo que hay, mi hermano, es una palabra disfrazada. Pero que aquí no se pierda la presencia, que aquí no se pierda el aceite, que aquí siga fluyendo, mi hermano, porque el que siembra para el Espíritu segará vida y paz, mi hermano, segaremos la vida eterna. Se secó el aceite. No permitamos que se nos seque ese aceite. Por la langosta de pecado, mi hermano. Esa plaga que está devorando jóvenes, niños, adultos, ancianos. Ancianitos que ya van a morir y no quieren a Cristo. Qué terrible lo que se ve. Miren, en la iglesia no hay ancianos. ¿Dónde están los ancianitos? Es que sabe también que ya no están llegando ancianitos por el pecado, por la rebeldía. Los jóvenes mueren antes de tiempo por el pecado, por la rebeldía, los padres. Por eso, Padre, oremos por nuestros hijos, porque Satanás viene tras de ellos y nosotros somos los responsables. El Señor me dio 2 temas, le dije 2 por 1, porque hablamos de un Dios severo, de un Dios que no tendrá por inocente al culpable, de un Dios que castiga, de un Dios, mi amado hermano, que está dispuesto a perdonar. La misericordia de Dios es grande. Aquí no predicamos la palabra y se queda nada más así sin restauración. No, mi hermano, aquí se da la palabra tal como está escrita. Tanto el juicio de Dios, tanto la ira de Dios, mi hermano. Pero también, mi hermano, vemos a un Dios que da esperanza, a un Dios que llama al arrepentimiento, a un Dios que quiere restaurar la relación del hombre con Él. Porque qué terrible sería que yo les esté predicando aquí, no les dé esperanza, sino solamente de condenación. No, mi hermano. Por eso es que le leí 2 partes de la palabra de Dios, donde dice la misericordia de Jehová. Porque la misericordia de Jehová restaura. La misericordia del Señor levanta. La misericordia del Señor da vida. Pero aquellos que están dispuestos a doblegarse, aquellos que están dispuestos a humillarse, aquel que quiere seguir endurecido, aquella que quiere seguir endurecida, no, mi hermano, no, la ira de Dios va a venir. Pero si usted se humilla, si usted se doblega ante Dios y vive la palabra, yo le aseguro que la misericordia de Dios le va a restaurar, lo va a restaurar.
lo va a levantar, porque Dios es grande en misericordia. Líbrame del hombre, dijo David, que no tiene misericordia, pero es mejor caer en los brazos de Dios que en los brazos del hombre. Porque usted pudo haber sido lo que pudo haber sido. Usted puede ser el peor asesino, la peor asesina, el peor de esta tierra, pero la misericordia de Dios le perdona, la misericordia de Dios le levanta, la misericordia de Dios le restaura para vida eterna, mi hermano. Y Dios manda a este pueblo a volverse a Él. ¿Sabe por qué? Porque unos textos bíblicos anteriormente decía que viene el día grande y terrible de Jehová. El día que era peor que la plaga de langosta estaba por suceder, y todavía esa profecía no se ha cumplido, porque viene el día terrible de Jehová, que es el día de la ira de Dios, que es el día que Dios pagará a cada uno según sea su obra, que es el día, mi hermano, de los grandes juicios que usted ha leído en el Apocalipsis que vendrán. Por eso es que Dios dice que el día es terrible, que el día es de tinieblas, que el día es de oscuridad. Allí temblará el más valiente, allí temblarán las naciones, mi hermano, porque Dios viene como destrucción, dice la palabra. Por eso es que allí dice, por eso pues. ¿Por qué? Porque viene el día terrible y temible. Pero nosotros esperamos la venida de Cristo. Nosotros no fuimos creados para ira, mi hermano. No fuimos llamados para la ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Cristo. Nosotros tenemos que esperar a ese Cristo, porque viene a Cristo a traer a la iglesia. Y dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, mi hermano. Y yo no quiero estar en ese día. Yo no sé si usted quiere conocer el anticristo, pero yo no quiero. Yo quiero irme con Cristo. Yo quiero estar con Él, porque si no, de en vano estoy en este lugar. De en vano predico. De en vano, mi hermano. Porque aquí la meta es el reino de los cielos. Aquí la meta no es que yo tenga esto y lo otro. Aquí la meta es el reino de los cielos. Por eso Dios le dice a este pueblo: toca trompeta, Dios. Trompeta en Sion. Toca trompeta. Es necesario de tocar la trompeta. Es necesario de alzar la voz. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Alza la voz como trompeta, dice la palabra, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Toca trompeta en Sion. Oiga bien, proclamad ayuno. Proclamad ayuno, mi hermano. Proclame ayuno. Proclame ayuno. No solo congregacional, sino también en su casa. Proclame ayuno. Convocada asamblea, dice. Reunid al pueblo. Pero lo que me llama la atención que le dice: santificar la reunión. Ese es el problema, que muchas veces no estamos santificados. Y Dios dice santificar. No solo se reúnan por reunirse. Dios dice santifique esa reunión. Que esa reunión sea santa. Que ese culto sea santo. Que ese culto sea santo. Que ese culto sea santo. Antes de pararnos en ese altar, dígale al Señor: santifícame, purifícame. No soy digno, no soy digna de estar en este altar. Para que no nos pase como aquellos hijos de Aarón. Es que esos días no pasan, hermano, dice. Van a llegar. Van a llegar, mi hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso segará. Y dice: junta a los ancianos, congregad a los niños. Congregue a los niños, mi hermano. Congregue a sus hijos, mi hermano. No los deje en su casa, tráigalos al culto. En el ayuno no los deje en su casa, tráigalos al culto. Congréguelos, porque son llamados, aún los que maman. ¿Sabe por qué Dios dijo? Para que dejemos de toda excusa. Porque somos buenos para poner excusa, mi hermano. ¿Quién no ha puesto una excusa? El que me diga que no ha puesto una excusa es un mentiroso.
Somos buenos para poner la excusa y poner a nuestros hijos de pretexto. Un día nos los va a quitar Dios si los ponemos de pretexto. Yo creo que mi hermana Carmen, la mamá de la pastora, tiene un testimonio acerca de eso. No, mi hermano, no pongamos de pretextos, pero no los deje en su casa. Tráigalos al culto, a adorar al Señor, a exaltar el nombre del Señor. No me lo inventé yo, mi hermano. Aquí está la palabra del Señor. Aquí está la palabra del Señor, mi hermano. No los deje solo. Mientras usted está aquí reprendiendo al diablo, allá está en su casa. Mientras usted aquí se está gozando, allá está en su casa. No, mi hermano, sea sabio. Si tiene el Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, mi hermano. Congregad a los niños. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene costumbre de no hacerlo, de no darle importancia a los niños. Pero es necesario. Aún a los que maman, mire, ¿qué era lo que iba a hacer los que mamaban? El llanto. Iba a ser la oración de ellos. El llanto. Porque si Dios dijo convocarlos en ayuno iban a estar. Aquel montón de niños, me imagino, llorando, y Dios lo tomaba como un clamor, como un gemir, mi hermano. Pero nosotros no nos atrevemos. No nos atrevemos. No nos atrevemos, somos sinceros. Ay, no, por ese niño se va a empachar, ay, ¿qué va a pasar? Pero un día si nos convocáramos a un ayuno así y nos viniéramos así y aún a Carlos Andrés lo ponemos en ayuno, mi hermano, qué bonito, qué terrible sería humanamente, diríamos no, pero es bíblico. Qué lindo Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano arriba y alabe al Señor, aleluya, gloria sea al que vive. ¿Cuántas veces en los ayunos hemos leído esta palabra, mi hermano? Miles de veces la leemos, pero no la entendemos. O los queremos hacer los ciegos, los sordos. Congregue a sus hijos en el amor de Cristo. Todos tenemos una lucha. Yo estoy ahí puyando a los míos. Alaben a Dios, adoren a Dios. Porque es mi responsabilidad como padre decirles que alaben a Dios. Está en la Biblia, transmítales el mensaje. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que en esta palabra Dios da instrucciones de cómo hacerlo. Porque mire, mi hermano, nosotros tenemos la costumbre de hacer las cosas a nuestra manera. Y no es a la manera del hombre, es a la manera de Cristo. Por eso es que cuando nosotros debemos de leer la palabra, no solo lea escudriñela. Para que usted entienda qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios está hablando. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Para que usted sea restaurado, conviértase a Dios de corazón. Porque cuánta gente lleva 2, 3, 5, 10 años en la iglesia y no se ha convertido de corazón. Aunque usted no lo crea, eso puede pasar. Porque no es lo mismo yo me paro aquí y digo la oración de fe que hacerlo de corazón. Porque usted mismo es testigo cuánta gente viene aquí, acepta a Cristo y no permanece. No lo hizo de corazón, no se humilló de corazón, no se arrepintió de corazón. Hizo la oración de fe de aquí para afuera, pero no de adentro hacia afuera. Por eso es que Dios dice convertíos. Y la palabra convertirse es cambiar, mi hermano. Es cambiar de rumbo, cambiar de camino. Porque se supone que estábamos con Satanás, ahora vamos a estar con Dios, vamos a obedecer a Dios. ¿Y a quién le estaba diciendo Dios allá al mundo? Le estaba diciendo a su pueblo, le estaba diciendo a su iglesia, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y el que se convierte a Dios de todo corazón llora, se lamenta, mi hermano, cuando ha pecado, cuando le ha fallado a Dios. Tiene que haber lloro, tiene que haber lamento, tiene que decir me arrepiento. No debía hacerlo, Señor, pero me arrepiento, me arrepiento. Pero ya no hay lágrimas en el altar. No lo digo porque yo llore.
sino porque la palabra de Dios nos manda a llorar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el llorar nos purifica. El llorar, mi hermano, nos acerca más a Dios, porque Dios sabe, mi hermano, que esa oración es de corazón. Muchos lloran por los problemas. Está bien, llore también por sus problemas. Qué bueno, no le voy a decir que no, porque muchos dicen, ay, esa llorona, ese llorón. Llore por sus problemas, pero delante de Dios. No le llore al esposo, no le llore al impío, no le llore allá afuera al mundo. Llórele a Cristo que le resuelva. Y Él lo va a hacer. Porque muchas veces así somos, llorándole al esposo, el esposo llorándole a la esposa. Vaya, llore a Dios, vaya y clame a Dios, mande lo que clame, mande la que clame a Dios. Vaya, humíllese, vaya, busque a Cristo. Porque es de la única forma que Dios va a hacer algo en su vida. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Mire, mi hermano, el hijo pródigo fue restaurado. ¿Por qué? Porque lo hizo de corazón. Pero ¿cuántos dicen yo soy el hijo pródigo? Y se reconcilian 1, 2, 3, 4, 5 veces, mi hermano. Usted está jugando con su propia salvación. El hijo pródigo se fue, claro, hizo lo que hizo, pero un día recapacitó y volvió a su padre. Y de corazón, no de labios. Por eso yo no creo en gente que viene una y otra vez. Ay, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No, mi hermano, yo sé que Dios es de misericordia, pero permanezca en la vid, permanezca en la vid verdadera, permanezca en la vid verdadera. Todo el tiempo va a ser rama seca. No, mi hermano. Un día de esto no va a volver. Se va a quedar allá con Satanás. Y puede perder hasta la vida. Mire que dice en Proverbios 21, 16. Lo leí por ahí. Dice en Proverbios 21, 16. No lo anoté. Búsquelo ahí y me lo lee a alguien. Para que usted tenga temor de Dios. Léemelo, hermano Antonio. Oiga bien, el hombre que se aparta de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. El que se aparta de Dios está en la compañía de los muertos. Y muertos espiritualmente, y muchas veces pueden sufrir la muerte físicamente, y donde ya no hay esperanza, donde ya no hay remedio, mi hermano. Pero hoy que está usted en esta noche, no sea inconstante, no se aleje de la sabiduría de Dios y no se aparte para que no esté en la compañía de los muertos. Gloria sea al Señor, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesucristo. Volverse a Dios de todo corazón, mi hermano. Dios promete perdonar. Porque dice en su palabra de Dios, que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dios no quiere una apariencia externa, mi hermano, que simplemente seamos de apariencia, mi hermano. No, mi hermano, Dios quiere que seamos del corazón. Porque decía el pastor la vez pasada, el corazón mira a Dios, pero lo físico lo miramos nosotros, mi hermano. Y Dios quiere del corazón, mi hermano. Claro, ahí la santidad por fuera es necesaria, pero más que la santidad por fuera, también por dentro, mi hermano. Porque el plato se limpia de adentro para que por fuera también sea limpio, mi hermano. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque este pueblo tenía la costumbre de romperse los vestidos, echarse ceniza, pero de corazón no se humillaban delante de Dios. Por eso tiene que ser de corazón. Dios promete perdonar. Y dice, yo solicito en perdonar a mi pueblo. Os daré pan, dice, os daré mosto, os daré aceite. Oiga bien, volverá el aceite, volverá el pan, volverá el mosto, la abundancia. La palabra de Dios permanecerá en tu vida. El aceite estará en tu vida. Porque Dios lo ha prometido, mi hermano. Es Dios el que lo ha prometido. No es el hombre, mi hermano. Y aquí tenemos la promesa, una de las promesas más grandes, que es el derramamiento del Espíritu Santo, mi hermano. Dios promete restituir, porque Dios dice en su palabra, restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón, que comió el
revoltón y la langosta. Mira ese pecado de langosta que te estaba carcomiendo. Dios promete restituirlo, porque hay gente que no lleva un día, hay gente que lleva años, mi hermano, pero Dios lo promete hacer. Pero hay gente, mi hermano, que no lo va a hacer. Y eso es así. Vamos a Amós capítulo 4:9. Quiero que lo busque, mi hermano. Y con esto yo voy a terminar. Amós capítulo 4, verso 9 dice la palabra: os herí con viento solano y con la oruga. La langosta devoró muchos vuestros huertos y viñas y vuestras higueras y vuestras olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Oiga este pueblo cómo era. Los hirió y nunca se volvieron a Dios. Pero usted y yo seamos sabios, porque esta palabra ya no es para aquel pueblo que está allá, ahora es para nosotros, mi hermano, que dice que Dios hirió, que Dios, mi hermano, devoró los huertos, las viñas, los higos, todo, pero no os volviste a mí. Dice, nunca os volviste a mí. Por eso que Dios exhortaba a aquel pueblo, porque hay gente, mi hermano, que usted puede pasar toda la noche predicándole, enseñándole, hablándole, diciéndole que no se va a volver a Dios. Pero yo no quiero ser ese corazón de piedra, yo no quiero ser ese corazón duro, mi hermano. Yo quiero ser esa que me vuelva a Dios. Gloria sea al Señor, mi hermano. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar para entregar esta palabra y le damos la gloria y la honra al que se la merece. Padre soberano, te doy la gloria, te doy la honra, Padre. Te doy la alabanza, Padre, porque me diste la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Señor.